Bueno, escuchábamos a Karol G entonces. 6:35 en todo el territorio nacional. Damos vuelta a la página y seguimos adelante en la tarde. Vamos a la parte de economía el día de la fecha con la mirada tajante y crítica de un especialista en esta área, que es Luis Laferrier, hombre que está al frente de la cátedra abierta por un mundo nuevo. Su enfoque suele salir más allá de los números fríos y analiza el impacto en la soberanía y en el bolsillo de los trabajadores. Hablamos ahora, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Gerardo lo saluda. Hola, Genaro. Buenas tardes. Buenas. Lindo día, sí. Hermoso día para tomarse unos matecitos al sol. Genaro, si te parece, podemos hablar de inflación. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar del tema que teníamos hoy para charlar con la audiencia. Entonces era la inflación reprimida, índices mentirosos y la masacre social. Sí, en este caso yo siempre trato de poner un poco el marco, ¿no? Donde analizamos. Eh, Nosotros, bueno, en Argentina somos especialistas en este tema, por lo menos en sufrirla, ¿viste? Porque es un fenómeno histórico. Pero va cambiando un poco las características y las causas por las cuales se genera. La inflación es un problema porque está reflejando un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en un país, ¿no es cierto?, en una región. Y en la medida que aumenta el índice de inflación, significa que cada vez son más caros y más difíciles de acceder a ese conjunto de bienes y servicios. La inflación se toma como un indicador, como un índice, que tiene como base el consumo promedio de familias tipo que incluyen una parte en alimento, una parte en vestido, en traslado, es decir, en función de cuál es el consumo promedio de una familia tipo, es cómo se va a elaborar el índice y cómo se van a tomar los aumentos de precio mes a mes, ¿no es cierto? Lo importante acá es primero cómo impacta, cómo afecta la inflación a la gente. Y bueno, eso, más allá de lo que dice la teoría, lo tenemos que ver en la realidad concreta, que es el mejor laboratorio, como nosotros siempre decimos, y es cuando la gente, cuando cualquiera de nosotros va a comprar un producto, un alimento, una ropa, un remedio, Sí. y se encuentra con que los precios van aumentando cuando tiene que pagar los servicios de energía eléctrica, de gas, del cable, de internet, si tiene, y aumentan, bueno, ahí es donde se refleja en los bolsillos de la gente la inflación, porque la inflación lo que tiene es que a medida de que sucede, van cambiando lo que se llaman los precios relativos. Hay productos que suben más, otros menos, y normalmente en periodos de inflación, los últimos productos, digamos, el precio que más se va achicando en relación al resto es el precio de la mano de obra, o sea, los salarios. En Argentina, bueno, vivimos esa etapa, ¿no es cierto?, donde el ingreso de la mayoría de la población no se ajusta en función del aumento de los precios de los bienes y servicios. Y eso significa entonces que la gran mayoría de la gente va perdiendo poder adquisitivo, cada vez puede comprar menos. Y esto es un poco el problema central que trae la inflación, que sea más o menos alta, pero en última instancia siempre significa una pérdida de poder adquisitivo de un gran porcentaje de la población. Pero no es que la inflación lleva a que desaparezca la riqueza y lo que se pierde. No, hay un traslado. Lo que pierden esos sectores mayoritarios frente a la inflación es exactamente lo que ganan otros, que son los que aumentan los precios por encima de la inflación. Entonces, lo que tenemos que ver es que en Argentina, históricamente, en las últimas décadas, el aumento de precio tiene que ver con dos factores. Primero, porque hay mercados concentrados, monopólicos, oligopólicos, donde los que manejan cada uno de los mercados de los bienes y servicios que existen son muy pocos y pueden imponer los precios. Y a medida que ponen precios más altos, le están sacando recursos a los compradores, a la mayoría. Entonces, el proceso inflacionario normalmente lo que muestran es una
transferencia de ingreso de la mayoría o de la gran parte de la población hacia un sector minoritario. Eso es lo que sucede a la Argentina, ¿no es cierto? El tema es entender las causas también, porque muchas veces se manejan con mitos que tiran normalmente sectores muy interesados y muy poderosos, como para decir, bueno, que la inflación en parte tiene que ver con la emisión monetaria, con el déficit fiscal. Y nosotros en Argentina tenemos por experiencia histórica, hace más de 6 décadas, que la inflación está asociada, además de la concentración de los mercados, las empresas monopólicas que son las que ponen los precios y que se quedan con todo lo que pierde la gente, hay un problema que es el valor del dólar. El valor del dólar es el que determina fundamentalmente el precio de casi todos los bienes y servicios en la economía. ¿Por qué? Y porque todos los productos que nosotros importamos, si nosotros tenemos un dólar que es muy caro, se hacen caros todos los productos que importamos, ¿sí? No solamente los bienes finales, sino también los bienes intermedios, los bienes que usan las empresas para, a su vez, como insumo para fabricar bienes finales, y aumenta todo, ¿no es cierto? O también, cuando hay inflación, aumentan los precios de los productos que exportamos. ¿Por qué? Y porque los sectores exportadores, fundamentalmente de bienes primarios, ¿no es cierto? Energías y petróleo, alimentos, soja, maíz, trigo, eh, cuando hay un dólar muy alto, prefieren vender todo afuera porque cobran más caro, ¿no es cierto? Entonces eso hace que también suban los precios internos. De manera que uno de los factores que explica la inflación históricamente en la Argentina es cuando hay una devaluación del peso o una suba del dólar. Esto que cuando sucedió en Argentina, sucedió fue en la última etapa, ¿no es cierto? Cuando inicia el periodo de este gobierno, cuando decide una devaluación de más de un 118%, devaluó el peso de golpe, y eso generó altísimos valores de inflación en los meses de diciembre, enero y febrero, pero que no fueron acompañados por aumento de los salarios ni de las jubilaciones. Entonces, ¿qué significó eso? Y bueno, que todo ese aumento de precio que se dio fueron pérdidas para la gran mayoría, pero se lo ganaron los otros, se lo ganaron los que manejan los mercados, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay inflación, hay un beneficio de las empresas que manejan el mercado, pero también de otro socio importante que es el propio Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado gana cuando hay inflación? Y porque el Estado cobra fundamentalmente impuestos sobre el precio que pagan los consumidores finales. Entonces, cuanto más altos son los precios y cuanto mayor es la inflación, más aumenta la recaudación. Entonces, el Estado muchas veces también se beneficia y promueve la inflación, como ha pasado en periodos anteriores. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir acá con el tema de inflación en la Argentina? Que además de eso, del valor del dólar, hay otros elementos que inciden en subir los precios, como ser, por ejemplo, el precio del petróleo y de la energía, porque eso tiene un impacto multiplicador muy fuerte. Aumenta el petróleo, aumenta el transporte, aumenta la energía que pagan, que tienen que usar las industrias, pero también hay un aumento de las tarifas de la energía eléctrica, de la tarifa del gas. Entonces, cuando aumenta el precio del petróleo y el gas, hay un impacto sobre la inflación. ¿Qué otra cosa incide sobre la inflación? Inciden también las tasas de interés que cobran los bancos, y que muchas veces la determina el propio Estado, aún con estos gobiernos que se dicen liberales, ¿no es cierto? Entonces, si las tasas de interés son muy altas, eso incide no solamente en el crédito para el consumo, sino también en el crédito para la industria. Y eso se traslada a los precios. Entonces, todos estos son factores que hacen que aumente la inflación. ¿Qué pasa en la Argentina? En Argentina tenemos varios problemas. Uno, que la inflación sigue, aunque no siga en los niveles iniciales de este gobierno, pero empieza a aumentar. Este gobierno ha dicho hace un año que a esta altura del 2026, en la Argentina iba a haber una inflación de casi del 0%, 0 y pico. Y resulta que cada vez está más alta en los últimos meses. Llegó casi a tocar el 1% mensual y después subió 1 y pico, 1,5, 2, 2 y pico, 2 y pico, 3 y pico, ahora está en 3 y pico. O sea, viene subiendo la inflación. ¿Cuál es lo que genera la inflación? Bueno, primero hay que aclarar una cosa, yo creo que lo hemos hablado, ¿no es cierto? La inflación está medida por el gobierno, por una institución que debería ser independiente y tendría que ser objetiva y neutral para medir exactamente esa variación. Pero resulta que está medido por el INDEC, que pone funcionarios del gobierno, que trabajan los índices en función de la voluntad y del capricho del gobernante. Si el gobernante no quiere que aparezca una inflación real, entonces, bueno, distorsionan los precios. Y eso es uno de los problemas que tenemos hoy en Argentina. Tenemos índices mentirosos. Una de las causas es que se toma como base
la canasta de consumo de una familia de principios de este siglo, cuando era muy distinto el impacto que tenía en el presupuesto familiar, el costo de la energía, el costo del transporte, el costo de muchos servicios, que no tenía casi incidencia. Y eso es una de las cosas que más ha subido en los últimos 2 o 3 años y que más va a subir ahora y sigue subiendo. Pero no está captado por el índice inflacionario. Ahora, ¿por qué puede ser que el gobierno quiera ocultar la inflación? No solamente por un problema de que lo desprestigia abiertamente cuando había dicho que iba a haber inflación cero y de pronto tiene que decir que hay inflación, en realidad es mucho más, no es el 3 y pico como dice hoy el índice mentiroso, sino que es mucho más, sino porque además de ser una mala propaganda para el gobierno que refleje los verdaderos índices de inflación, porque además esos índices se usan para actualizar los salarios y los haberes de los jubilados. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una inflación de un 5, un 8, un 10%, y el gobierno dice, no, la inflación fue un 3, y no te ajusta más que un 3, y todo lo otro es una pérdida. Es una forma de robar, es una forma de transferir ingresos y de robarle a los sectores que cobran un salario o a los jubilados que cobran un haber jubilatorio. Por eso tenemos tres, digamos, y para hablar del perfil tuyo, Luis, de la masacre anunciada, probablemente coincidís en el final de crisis social profunda y de cuando se ocultaron los índices de inflación a lo largo de la historia. No nos olvidemos, ¿no? El INDEC entre el 2007 y el 2015, cuando estuvo Moreno. No nos olvidemos de 1975, el Rodrigazo, de 1989 con la hiperinflación, en 2001 el fin de convertibilidad, donde la inflación era cero, pero a costa de un desempleo y una deuda impagable. Es una moneda común que estamos viendo ahora del gobierno. a ver, la inflación es un fenómeno histórico y siempre ha sido utilizado para quitarle recursos a la mayoría. Y por supuesto que ha habido muchos gobiernos que han tratado de ocultarla con mentiras. El gobierno gobiernos anteriores, por ejemplo, un gobierno que decía, bueno, como la carne está incidiendo mucho en el índice precio, vamos a hacer lo que se llama un índice descarnado. No tomamos el índice de la carne. Sí, claro, así que qué lindo, qué fácil que tomamos solamente los productos que no aumentan y no hay inflación. Claro. Pero en realidad la gente lo vive del bolsillo. El caso de Moreno, sí, que fue funcionario del gobierno kirchnerista, fue una vergüenza internacional, ¿no es cierto? Porque medir la inflación lo hacen técnicos y hacen con cientos de miles de datos que hacen mensualmente para sacar finalmente el promedio. Resulta que hacían todo ese trabajo, cantidad de gente, con equipo, con todo, y resulta que después Moreno decía, no, ponele más o menos el índice de los cinco dedos, ¿no es cierto?, oscilante, que vos decís, bueno, ponele más o menos, así que, y mentía, llegó a decir que en Argentina había menos pobreza que en Alemania. Bueno, este gobierno también, con el aumento del costo de la vida, y con el aumento increíble de gente que está cayendo en la pobreza, en la miseria, el gobierno dice una cosa tan aberrante como que acá sacó de la pobreza 15 millones de argentinos, una locura. Es decir, están mintiendo, pero lo que yo además quiero decir, como para cerrar este panorama, es que esta inflación que ya está creciendo al 3,5%, que es mucho más que lo que dice el gobierno, todavía está reprimida. Sí. Hay factores que están planchados y que son los que determinan el gran salto inflacionario. El valor del dólar hoy, según algunos especialistas, digamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que lo tienen planchado porque no, por un lado no quiere que se le vaya inflación, pero por otro lado es el gran negocio que hacen los especuladores. El valor del dólar en julio del año 2024, o sea, va a ser casi 2 años, estaba en 1.550 pesos. El dólar blue, hace casi 2 años. Ahora está en 1.400. ¿Cómo puede ser? Porque está planchado, está artificialmente barato y está mantenido así porque es la moneda de especulación de aquello que el que trajo en ese momento $1 millón y lo puso a interés, hoy está sacando más de 2.200.000 Es decir, saca una tasa del 100 y pico por ciento en 2 años, en dólares. Eso no se logra en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿quién nos paga eso? Porque esto ahora ganaron en pesos y van a comprar el dólar barato y se lo van a llevar. Cuando terminen de comprar los dólares baratos, se lo van a llevar multiplicado y no va a haber dólares. El valor del dólar va a subir. Y cuando suba no a 1.500 de nuevo, sino 1.700, 1.800, 2.000, 2.000 y pico, la inflación va a explotar. Entonces, esto es lo que se llama inflación reprimida. Está ocultada en un dólar planchado y que
En definitiva, cuando esto llegue a suceder, los que van a seguir pagando son los mismos de siempre. Bien, La gran mayoría con el aumento de precio. bien. Bueno, Luis, nos estamos yendo una pausa. Siempre agradecido por estar con nosotros y te mando un abrazo grande. La semana que viene esperamos otro tema también para debatir porque es importante ponerlo sobre la mesa y hablar de esas cosas. ¿Cómo no? Gracias, Genaro. Un abrazo. Abrazo, nuestro profe Luis Laferrier con nosotros en la tarde.